Un placer tenernos con nosotros en este día especial de hoy. Hoy los grupos de vida no se van a reunir después del servicio porque le damos ese tiempo para que vaya y lleve a su esposa, a su mamá, etcétera, etcétera, para que vaya a comer. Espero que el presupuesto hayan ahorrado un poquito y no la lleven a Burger King y al restaurante francés Le McDonald's. Sí venden comida francesa, French fries, pero es un día especial, pero como dije, también sentimientos encontrados. Y el mensaje es para todos nosotros, porque a veces pensan es para las madres, mayormente para la mujer, pero los principios se aplican a nuestras vidas. Y hoy en día, cuando meditaba en el mensaje, compartiendo con mi esposa, un poco diferente, porque hoy en día, a pesar de que estas mujeres eran, cuando digo increíbles, tuve el privilegio de visitar la casa de Susana Wesley en Inglaterra, donde ella tuvo 19 hijos. Eso nada más yo creo que trae depresión en la mayoría de las madres que están aquí. 19, sin microwave y sin horno y sin lavadora y secadora. Puedo decir orgullosamente que tuve que corregir a la que nos estaba dando el tour, porque ella mencionó que tuvo 18 hijos. Y yo le levanté la mano y dije, tuvo 19. Dice, ella me miró y me dijo, sí, correcto, lo que pasa es que falleció, ¿qué? Uno, ¿so tuvo cuánto? 19, porque ¿sabe que tú no pierdes a tus hijos? No sé si sabían eso. Dice, pastor, ¿cómo usted sabe eso? En el libro de Job hay algo bien interesante, porque Job perdió todo lo que él tenía y Dios se lo multiplicó, excepto a sus hijos. Perdió no me acuerdo cuántas casas, cuántos siervos, cuántos animales, y al final de Job le duplicó lo que tenía antes. Sin embargo, le dio solamente ¿qué? 10 hijos. ¿Por qué no le dio 20? Porque no perdió sus 10 hijos. Amén. Entonces, básicamente, a mí esa es la matemática de Dios, simplemente para entender esto. Y cuando hablamos de sentimientos encontrados, y si hablo positivo, a veces no todo el mundo, y me puse la corbata en honor a mi mamá. Si no sabe lo que es corbata, en algunos países o en algunas partes de mi país le llaman corbata. En otras partes del Caribe le llaman corbata. Y en Santo Domingo no sé cómo le llaman, pero parecido a algo así, me imagino. En honor a mi madre. Cuando hablamos de la mujer, especialmente hoy en día, y hablamos, por eso le puse la pregunta, ¿cuál es la profesión o propósito de una mujer? Note que puse mujer, porque a veces pensamos que si no eres madre o eso, a pesar de que ese puede ser el rol primordial, no es el rol esencial en la sociedad, porque si le entregaste tu vida a Cristo, tú tienes un propósito y un llamado. Y no lo entendemos, pero sí entendemos que Él te ha llamado tanto a ti, obviamente, como hombre y como mujer. Y luego, biológicamente, estoy hablando ahora, hay que hacer énfasis a veces en esto de la biología, ¿verdad? Una de las frases que siempre menciono y me encanta es: la mano que mece en la cuna es la mano que domina el mundo. ¿Ok? En otras palabras, toda madre, alguien me preguntó que si un líder nace o se hace, y la pregunta es sí. Primero tiene que nacer, no puede ser líder si no nace. Pero segundo, muchas veces se hace, pero a veces tenemos ciertas naturalezas, pero la influencia de aquellas personas que fueron prioridad que en nuestras vidas, que nos guiaron, y cómo influenciaron ¿quién? Nuestras vidas. Y a veces no necesariamente es una madre. A lo mejor puede ser una tía, una abuela, alguien, otra persona que influenció en nuestras vidas de una forma u otra. Entonces, si usted quiere buscar cualquier respuesta, ¿cuál es mi profesión? ¿Cuál es mi llamado? Porque hoy en día vivimos en esta sociedad donde vi un video de una señora española, tremendo video, que dice: nos engañaron. Nos dijeron que si yo estudiaba, que se hacía mi profesión, que se hacía esto, pues iba a hacer ¿qué? Iba a encontrar ¿qué? Mi felicidad. Y no es nada en ser profesional ni en estudiar. Es bueno todo esto, pero simplemente es cuando hoy en día nos hemos dejado llevar por lo que la sociedad dice que una mujer ¿qué? Debe ser. Entonces, ¿a quién debemos preguntarle? A Dios y su palabra. Amén, por lo menos una persona está despierta, pero
a Dios y su palabra. Entonces, no es solo una madre que trabaja fuera de la casa, es también una madre que habla de ahorrar, de negociar, de administrar. Y cuando vemos a esta mujer, parece una superwoman, como dice Wonder Woman. Pero sin embargo, tenemos que ver el contexto de hoy en día, que aún hoy día ya la familia no es como la familia de antes, donde hay mujeres completamente ¿qué? Solas, que están criando ¿qué? A sus hijos. Que aún dentro de su tiempo y las cosas que están ocurriendo en su vida, comparado a esta mujer, tienen muchas más cualidades y carácter, pero quiero que nos concentremos en 2 puntos antes de llegar al tercer punto para concluir la aplicación. El carácter. Miren los 2 versículos bien importantes, que es el 10 y el 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Alabada. Vamos a repetir eso de nuevo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será ¿qué? Alabada. O sea que lo primordial de nuestra vida es ser ¿qué? Temer a quién. A Jehová. Ese fue el secreto cuando tuvimos la serie Sabiduría que Transforma, basado en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Dios. Y temor no es miedo, la reverencia y entender qué es lo que Dios te dice a ti. Son otras palabras. Por eso me encanta Santiago 2, que la Biblia viene a ser ¿qué? Nuestro espejo. Básicamente no importa que tanto maquillaje usted se ponga. Esto lo dijo mi pastor, no lo dije yo. Una persona dice, pastor, ¿es pecado ponerse maquillaje? Y dice, bueno, depende. Para algunas es pecado no ponerse, pero eso es otro. Ok. Lo dijo él, no lo dije yo, por si acaso. Ese fue mi pastor. Ok. Pero básicamente, lo que está diciendo básicamente es que este debe ser ¿qué? Tu espejo. No lo que la sociedad dice, no lo que Facebook dice, sino lo que Facebook dice de ti. Este es tu espejo. ¿Ok? Tu marido es secundario como espejo porque tú realmente le entregaste tu vida a quien, a Cristo, que es tu Señor y tu Salvador. Entonces, engañosa la gracia. Entonces, lo primero que veo que era una mujer que devota y dedicada. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa igualmente la de las piedras ¿qué? Preciosas. Preciosas. O sea, que el valor de una mujer que está devota y dedicada a Dios vale más que ¿qué? Que un diamante. Es bueno decirle entonces a mi esposa, ¿para qué necesitas diamantes si tú eres más precioso que un diamante? Y me ahorro un montón de dinero, pero she don't buy it. ¿Ok? ¿Qué es devota? Su significado original ha implicado una entrega total o una consagración absoluta a una divinidad, a una causa o a una ¿qué? Persona. Eso es exactamente una descripción de la vida del cristiano. Cuando entregas tu vida a Cristo, entonces Él lo entregó todo por ti. ¿A quién vale la pena tú entregarle y darle devoción tu vida sino a Cristo Jesús? Primero, Él fue el único que pagó porque por nuestros pecados fue que nos compró y fue que nos creó a nosotros. Entonces, si alguien merece toda devoción, ¿es quién? Es Dios. Devoción y dedicación. Dedicación, dice, le da ella bien y no mal todos los días de ¿qué? De su vida. O sea, era una persona dedicada, entregada su vida a quien, a Dios y a su familia. Y entonces sus prioridades, sus metas no eran personales, eran las metas de ¿quién? De Dios. O sea, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Qué es lo que tú quieres de mí como mujer? Y no estoy limiando al hombre, pero ¿qué es el propósito que tú quieres que de mí? ¿Cuáles son tus prioridades para qué? Para mi vida. Porque algo te va a guiar. Algo te va a guiar. En los 90 o en los early 2000, cuando no me acuerdo exactamente la época, cuando la social media empezó a poner estos programas. ¿Y sabes cuál era la meta número 1 de muchas jovencitas? La época de Hilton, ¿ok? Paris Hilton y las Kardashians, perdón. Y le preguntaba, y se pregunta, ¿sabe qué? Quiero ser ¿qué? Famosa. O sea, ¿qué significa eso? No importa lo que tenga que hacer, I just want to be what? Famous. O sea, pero famosa de que no tiene nada que ver con el carácter y la dedicación. De este tipo de vida, una persona que toma devoción y se ha dedicado, reflejan unas características de un seguidor de ¿quién? De Cristo.
una persona, una seguidora de quién, de Cristo, porque entonces vemos que era diligente y disciplinada. El versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Romanos 12:11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da ¿qué? El Espíritu. Se está refiriendo en letra mágica al Espíritu ¿qué? Al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. La diligencia es una virtud fundamental en la vida ¿quién? Del cristiano. Pues lo aparta de la pereza que se llama apatía espiritual y lo mantiene enfocado en las metas terrenales y espirituales. Estaba viendo en uno de los reels que a veces, por eso ya no estoy en Facebook, porque a veces empiezas a ver los reels y te quedas ahí cierto tiempo solo. El app lo borré. Porque te puedes quedar ahí, pero a veces hay cosas que son interesantes. Entonces hablaba de que una persona que está 2 a 4 horas sentada viendo televisión todo ese tiempo, sin hacer ningún tipo de ejercicio, ¿okay? Es casi igual a alguien que fuma X cantidad de cigarrillos al día. Y wow. Porque está completamente ¿qué? Sedentario. El cristianismo verdadero no es que tú paraste de pecar. Es que para quién estás ¿qué? Viviendo, porque hay pecados de comisión que cometemos, pero hay pecados de ¿qué? De omisión. Él me está diciendo básicamente que el problema entonces de salud no tiene muchas veces que ver que dejaste de fumar, dejaste de hacer ciertas cosas. Básicamente, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y lo mismo lo llevo al principio que espiritual básicamente. Tu disciplina, ¿qué es disciplina? Alguien que sigue reglas y normas, pero más importante, que se controla a sí mismo. Por eso la palabra necio, ¿ves lo que significa necio? No es alguien que es ignorante o que es un estúpido o alguien que le puedan llamar así ofensivamente, sino es alguien que no tiene ¿qué? Control. Fíjense, o sea que tú puedes tener un doctorado, puedes tener toda la educación del mundo y ser ¿qué? Necio. By the way, los evolucionistas son tremendos científicos, pero son necios. Y no pueden entender quién creo que. El mundo. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus ¿qué? A sus criadas. Y dice, wow. O sea, no es levantarse y apretar un botón. Su disciplina era guiada por la agenda de ¿quién? De Dios, el plan de Dios y su familia. Entonces, aquí vemos otras dos de sus características. Era dinámica y dadivosa. Versículo 31 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Dinámica, alguien que es activo, enérgico, que se mueve. Traducido en caribeño, que es pila. ¿Ok? Y yo comprendo, pero pastor, es que yo soy introvertido. No. Cuando hablamos de esto no tiene que ver con tu personalidad. Tiene que ver con tu prioridad. ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué son tus prioridades? Y básicamente como las prioridades han cambiado, a qué casa yo tengo, qué carro yo guío, cómo yo me siento, si mi perro va cómodo en el stroller. Lo he visto en el vecindario y digo, wow, no hacen ni ejercicio ni los perros ahora porque hace mucho calor y tienen yo creo que está su abaniquito, etcétera, etcétera. Es dinámica en que es que eres activa y enérgica para lo que Dios quiere hacer, pero no solamente para ti, porque vivimos en un mundo de egoísmo, dadivosa. Es un adjetivo que significa alguien que es generoso, inclinado a dar dádivas. Es alguien que va más allá simplemente de preocuparse por el bienestar de ella o de su familia, sino el bienestar de quién, de aquellos que están ¿qué? Alrededor. ¿De dónde viene eso? ¿Del temor a quién? A Jehová. Porque si Dios te ha bendecido es para que tú bendigas ¿qué? A otros. ¿Cómo tú puedes influenciar quién? A otros en tu vida. De su carácter es que sabe lo que es competente. Porque lo hace todo para quién? Para el Señor, como para con Dios, Colosenses 3:23, y no para los hombres. Mira lo que hace, y no todo el mundo, y quiero ser cuidadoso en esto, ¿verdad? Dice el versículo 13, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, ya que cose. Pero no todos aquí cosen. Hoy en día ya para costura aprieta Amazon y lo tienes en tu casa el otro día, no.
¿ok? Pero básicamente cuando estoy hablando de esto, cuando es competente, ¿qué talento Dios te ha dado que estás utilizando para qué? Para tu familia. O sea, esto no te elimina, sino dice, ok, o yo no hago esto, pero eso no estoy hablando de la parte física, sino Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con lo que ya vimos en su carácter? En su carácter, compra. Es como un ave de mercader. Trae su pan de qué? De lejos. Cuando hablo de una ave de mercader es como alguien que está viendo que los precios bajos. Sí, yo he visto damas que buscan los precios tan bajos que se ponen rodilleras para entrar a las tiendas porque van de rodillas buscando los precios bajos. ¿Ok? Eso es alguien que evalúa como un buen ¿qué? Un buen mercader. Que sabe cómo gastar lo que Dios que le ha dado, porque el dinero que usted tiene es de quién? Es de Dios. Por lo cual entonces lo maneja de acuerdo a cómo Dios la ha acomodado a usted. Entonces son personas, por ejemplo, mi esposa me habla de personas que tienen, me acuerdo de una persona que yo creo que iba a la tienda y salía con compra más con dinero. ¿Cómo haces eso? Porque tenía tantos cupones de descuento que casi no pagaba ¿qué? Nada, al contrario, yo creo que le pagaban al salir de la tienda por haber comprado en la tienda. Eso toma tiempo, no todo el mundo tiene ese tiempo, pero es alguien básicamente, cuando hablamos de comprar y de negociar, estamos hablando de alguien que sabe, que invierte, que viene a ser que mercadeo ¿para quién? Para su familia. Cocina. Se levanta de noche y da comida a su familia y razón ¿qué? A sus criados. O sea, sacrificialmente sirve a quien, a su familia, y prepara ¿qué? Su menú muchas veces ¿de qué? De antemano, de antemano. Mi esposa era tremenda, especialmente cuando estábamos con los 5 muchachos, porque yo no, lo que básicamente ella hacía, esto está bien bueno, ¿y qué es esto? Esto es lo que comiste hace 2 días atrás, pero con la salsa que se quedó 3 semanas atrás, no, 3 semanas atrás no tanto, ¿verdad? Pues ya tuviera hongo. Y si este pollo con hongo es de 3 semanas atrás, o este hongo es hongo, your question. Pero básicamente era ¿qué? Creativa en un sentido, que invertía entonces, que se preparaba, y cuando nos casamos ella no sabía cocinar. Yo fui su experimento. Estoy hablando en serio, ella cocinaba, ponía el plato y se sentaba ¿qué? A verme, porque todavía no tenemos seguro de vida. Hoy en día pues si te ahogas no hay problema, tienes seguro de vida. Estoy hablando en serio, ¿ustedes creen que estoy bromeando? Pero gloria a Dios, no la juzguen por mi flaqueza, ¿ok? Vean a mis hijos para que los vean entonces que muy bien. Ella cultiva e invierte. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto ¿de qué? De sus manos. O sea, está hablando de qué? De administración. De administrar lo que Dios ¿qué? Le ha dado. Y lo más importante es que su tiempo, sus talentos, sus tesoros, dan testimonio de qué? De sus prioridades. ¿Y cuáles son sus prioridades? Y son las prioridades ¿de quién? De Dios. Son lo que tú haces con tu tiempo, con los talentos que Dios te ha dado y con los tesoros que Dios te ha dado. ¿Okay? Indica entonces cuál es tu testimonio. Cuando yo era pequeño, lo único que yo veía en mis manos de mi mamá era o 5 centavos, si era en Santo Domingo 5 cheles, o una peseta. Con una peseta tú podías comprar varias cosas en la época de cuando era niño. Pastor, y dice, pastor, usted era bien viejo, sí, con una peseta. La única vez que yo veía $1, era todos los viernes en la tarde. ¿Sabe para qué era? Para el plato de ofrenda. Para el plato de ofrenda. O sea, ella me estaba enseñando a mí que nuestra prioridad es darle ¿qué? A Dios. Que si tenemos pesetas o 5 chavos o 5 cheles o un níquel, es básicamente porque Dios nos ha dado ¿qué? Todo, y que era la prioridad. Eso me estaba enseñando un principio sin tener que ¿qué? Que decírmelo. Sí, Dios es el que te ha dado ¿qué? Todo. Todo. Yo puedo echar la culpa a Dios contra con razón, le damos el peso y no me dan nada a mí por la semana, pero está bien. Pero el mensaje que me estaba ella enviándome iba a ser que Dios era que la prioridad y que hay que invertir ¿qué? Las cosas de siempre. Y por eso me quedé con esta frase, lo mencioné la semana pasada básicamente, porque yo lo traduzco espiritual, porque la Biblia lo traduce espiritual, es directo a espiritual. Que el pobre se queda pobre, ¿por qué? Porque lo gasta todo. El media clase se queda media clase porque lo ahorra ¿qué?
todo. Y el rico se hace rico porque lo invierte ¿qué? Todo. Entonces, si tú lo traduces espiritualmente, ¿qué dice la Biblia? Que no os hagáis tesoros ¿dónde? En la tierra, sino ¿dónde? En el cielo, que nuestra inversión más grande son para las cosas ¿qué? Eternales. Solo que mi mamá estaba creando en mí, era creando que invirtiera en las cosas ¿qué? De arriba, no las de esta tierra. Porque esta tierra que se van, ¿por qué? Porque me puede dar el peso y me voy a comer ¿qué? Dulce, eso es lo que voy. Puerto Rico le llamamos limber, no sé cómo le llaman en su país. En Santo Domingo era frío, ¿ok? Etcétera, etcétera. Pero básicamente es que se va y se va el dinero en dulce. Solo que este mundo te ofrece es que es dulce, se va. Pero lo que invertimos para la eternidad, en nuestro tiempo personal, en nuestros hijos, en nuestra familia, ¿es para qué? Es para siempre. Y eso no se puede borrar, es la inversión más grande que podemos hacer. La pregunta, ¿eres tú pobre espiritual? ¿Clase media espiritual? ¿O eres tú rico para quién? Para el Señor. Estás invirtiendo en las cosas que eternales. Entonces, aún teniendo carácter y competencia, o ser competente de una supermujer o una supermadre, aún es lo más importante porque hay un valor espiritual y eternal. ¿De qué vale el profesionalismo si nuestros hijos y la salvación es individual, by the way? Dios no tiene nietos ni bisnietos. O sea que la culpa, nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. No podemos convertirlos. ¿Ese es trabajo de qué? De Dios. De los mejores hogares han salido ¿qué? Peores de los hijos. Y no es porque algo está ocurriendo necesariamente en el hogar. Y por eso me encanta cuando vamos a Génesis. Dios creó un mundo ¿qué? Perfecto. Y el primer hijo fue ¿qué? Un criminal. ¿Le echamos la culpa a los papás? ¿A Netflix? ¿A las gangas? No. El hijo pródigo es otra ilustración de quién era el padre, Dios. Dios crió en su propio hogar, pero un hijo en su corazón, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir viviendo aquí bajo las leyes de quién, de mi padre. Yo me quiero ir al mundo y gozarme el mundo. ¿Está hablando de qué? De un padre perfecto, una ilustración de un padre perfecto. Por eso tenemos que tener cuidado con cargar la salvación de nuestros hijos. O sea, es un peso que Dios no nos dio para cargarlo a nosotros. Pero entonces, si somos responsables, decir, Señor, hice lo posible, fui de buen testimonio. Y si no conociste a Cristo desde temprana edad o desde joven, pues tienes tremenda oportunidad de pedirle perdón ¿a quién? A tus hijos. Si le sabes que, perdóname que no conocí al Señor de pequeño. Y fallé en esto y esto y esto, y te pido perdón. Pero de ahora en adelante yo quiero que veas tú a Cristo en mi vida. Y cuando falle, te voy a pedir ¿qué? Perdón. Dios no está buscando padres perfectos, sino padres que señalen, que sean señales y apunten ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Si no, porque sabemos entonces cuál es la consecuencia de criarlos a ellos que sin propósito, o el propósito de Dios que en sus vidas. Mi esposo y yo poníamos cuadros en las habitaciones de los 5 propósitos del libro Una vida con propósito. Ella a veces ponía, no cuadros, ponía cosas en la cocina que decía, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo y perder qué? Su alma. Sino sembrar que semillas. Entonces miren lo primordial. Mujer, madre y toda persona presente. Descubre tu ministerio. Descubre tu ministerio. Dentro de mujer o dentro de madre o dentro de esposo, Dios tiene un llamado que comienza con tu carácter. Entonces nuestro carácter comienza entonces a alinearse al carácter ¿de quién? De Dios, de Cristo. Entonces eso te va a hacer competente para el llamado que Él tiene que en tu vida. Porque a lo mejor tú estás aquí y dices, yo no sé coser o no sé hacer esto, o es lo que es. No, es que no, ese no es el punto. El punto es que, ¿qué es lo que Dios te ha llamado qué? ¿A ti a qué? Hacer tu ministerio. Se llama ministerio del Padre. El ministerio viene de qué? De servir, de servicio a los demás. Entonces, concluyo con el Nuevo Testamento. Mujeres que reverenciaron y adoraron a Jesús en el Nuevo Testamento. Primero, mujeres que servían en la iglesia en el Nuevo Testamento, Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe,
diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudarla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella es ayuda a muchos y a mí qué, y a mí mismo. El servicio de las mujeres fue evidente especialmente después de Jesús. Antes de Jesús, todo maestro, todo rabí, las mujeres no qué, no le seguían. Los únicos que seguían a los rabí de antes eran ¿qué? Varones. El primer rabí que empezó a tener seguidoras, ¿ok? ¿Fue en qué? Fue Jesús. Fue Jesús. Jesús elevó ¿qué? A la mujer a igualdad, como comienza en Génesis, donde dice, y le haré ayuda idónea. No, perdón, idónea. ¿Me están siguiendo? ¿Sabes lo que es idónea, verdad? Igual. Entonces, él la lleva a un punto, no, pero es que es igual, no tienen diferentes roles, ¿ok? No Rolex, roles, ¿ok? Tienen diferentes roles, pero en igualdad son igual. Entonces, Jesús fue la primera que tuvo que seguidoras, tanto así, noten esto, es algo interesante, porque ¿quiénes fueron las primeras evangelistas? Mujeres. ¿Quiénes fueron las que primero dijeron, está aquí en Juan 20:11, pero María estaba afuera llorando al sepulcro? Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Siempre me pregunto, ¿por qué las mujeres fueron a ungir el cuerpo de Jesús cuando Jesús ya fue ¿qué? Ungido. Fue ungido por hombres. Y la mujer tiene el trabajo, que ya hace mejor trabajo que el hombre. Esa es mi deducción, no lo dice la Biblia. ¿Okay? Pero mira el versículo 18. Fue entonces, cuando se aparecieron los ángeles, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él había ¿qué? Dicho estas cosas. Entonces, ¿quién fue la primera que empezó a evangelizar? Que Cristo había ¿qué? Resucitado. ¿Fue qué? La mujer. Noten, esto es interesante porque fue la primera testigo. Sin embargo, en aquella época, en la corte, una mujer que su testimonio no era ¿qué? No era válido. Pero en sí Dios usa primero a las mujeres para que descubrieran, porque ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde? Escondidos. ¿Me están siguiendo? Las primeras fueron las mujeres que fueron ¿qué? A la tumba y fueron las primeras que fueron a evangelizar, al punto que Pedro dijo, no, dudó Pedro. Y fue que a que asegurarse. Y vemos otra, Phoebe, que ya leímos, diaconisa de la iglesia en Cencrea, fue líder y servidora en esa iglesia. Priscila, junto a su esposo Aquila, fue líder en la iglesia primitiva y enseñó hasta Apolo, se lo veo en Hechos 18 y en Romanos 16:3. Lidia, líder de la iglesia en Filipos, fueron las primeras conversas en Europa. Que en su hogar, aparentemente era adinerada, cuando dice vamos a reunir en su hogar, era porque era el hogar más grande. Eudía y Sintique, líderes en la iglesia en Filipos, trabajan junto con Pablo en el Evangelio, Filipenses 4:2-3. Ninfas, líder de la iglesia en la Odisea, recibió la carta básicamente que Pablo le escribió a los colosenses. María, una mujer que trabajó arduamente en la iglesia, Romanos 16:6. Estos nombres están en la Biblia, pero por si acaso, Trifena y Trifosa. I'm sorry, Romanos 16:12, ¿ok? Ahí echen la culpa a sus mamás que le pusieron estos nombres. ¿Ok? Trife y Trifo eran mujeres que trabajan en el Señor, Romanos 16:12. Y Persis, una mujer que trabajó mucho en el Señor, Romanos 16:12 también están incluidas ahí. Pero una de las cosas no solamente era servir. ¿Mujeres de qué? De oración. De oración. Me acuerdo y lo menciono regularmente, especialmente Día de las Madres, que fue mi esposa que se dio cuenta cuando hace algunos 4 años atrás, mi hijo antes de ser pastor y ir al campo misionero estaba predicando en una mega church en Clearwater Baptist Church, Clearwater Church. Y era el día que estábamos predicando, era octubre 11. Mi esposa pone en Facebook la foto de él predicando y la foto mía predicando y debajo decía las oraciones de una abuela y una madre. Pues yo estoy seguro que yo me paro aquí dentro de la soberanía de Dios, que Dios utilizó una madre que se arrodillaba a orar ¿por quién? Por su hijo. Por su hijo.
Dice Lucas 2:37, Hannah era viuda y hacía 84 y tenía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de día, de noche y de día con ayunos y oraciones. Bueno, usted dice, yo no sé lo que yo valgo, pero usted, un día vamos a llegar al cielo y nos vamos a encontrar que fueron todas esas mujeres que estuvieron ¿qué? De rodillas. Amazing Grace, el escritor John Newton, de Amazing Grace, inglés. Él era capitán de barcos de esclavos y los traía del África a Inglaterra. Y muchos no saben la historia de John Newton. Y fue una de las tormentas bien grandes. Está en el barco, que el barco él dice, esto se va a borde. Y se acordó de las palabras de su mamá y de las oraciones de su mamá. John Newton, creo que hay una película de él. Si pueden verla, véanla. En ese momento vinieron esas palabras y escribió Amazing Grace. ¿Cómo se titula en español? Gracia sublime. Porque Dios ¿qué? Lo salvó ahí. Y usted no sabe, a veces cuando en una conferencia que fuimos, una de mis líderes hace muchos años, que mi esposa había discipulado, se le acercó a unos jóvenes y le dijo, estoy teniendo problemas con mis hijos. Eran teenagers. Y vi a estas jovencitas o jóvenes en la iglesia sirviendo y alabando al Señor. ¿Qué me recomiendas? Le pregunta a ella sabiamente a ellos. Y le dijeron, no pares de orar y no pares de sembrar. No te canses. Continúa adelante. Hoy en día esos dos jóvenes están sirviendo en iglesias, no como pastores, simplemente como ¿qué? Como miembros de iglesia. Dice, al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. John Mark, le escribió el Evangelio de Marcos, que estuvo en los viajes misioneros con Bernabé y Pablo. Muchos estaban ahí reunidos que orando. Si vamos al capítulo de Hechos 1, no solamente eran hombres, eran que mujeres que orando y en oración. Y tercero, mujeres que enseñaban. Y a veces, by the way, enseñar no es pararse en un púlpito o dar clases. Tú puedes enseñar básicamente donde tú estás en cualquier qué. Porque hay gente que te está ¿qué? Mirando. Están mirando, están observando cómo tú vives tu vida. La impresión más grande de mi vida no fue mi papá. Sí, tremendo ejemplo, serví en la iglesia todo el tiempo. Pero ¿quién estaba en la casa conmigo? Mi mamá. Que era que sembraba semillas cada vez que ocurría algo, no te preocupes, se me tiraba ¿qué? Un versículo, una palabra. Y a lo mejor por eso no me gusta a veces mucho hablar de ellas, porque a lo mejor tú no tuviste este tipo de mamá. Pero tienes la oportunidad hoy día de ser la mamá que Dios quiere que tú seas, la mujer que Dios quiere que tú seas. Y Dios te ha traído aquí, no por casualidad, sino con un propósito. Sabemos que enseñar no es simplemente pararse en un púlpito a dar clases. La enseñanza es la transmisión, conocimientos, valores e ideas a otras ¿qué? A otras personas. Mire, 2 Timoteo, el primer capítulo, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿De qué creo que está hablando aquí? De Timoteo. Ya antes, y no menciona mucho al padre, porque el padre era judío. Pero está hablando básicamente que la influencia que tuvo que esta abuela y esta madre en uno de los discípulos, el futuro y pastor que Timoteo, no como maestras, pero como usted en su hogar, en su iglesia, en su comunidad. Segundo, mire Tito 2:4, las ancianas, y ancianas no es por edad, a veces por madurez. Muchas veces es la edad, pero es madurez. Dice así, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, ¿qué? Y a sus hijos. Es interesante porque cuando yo
siempre que leo este pasaje me viene a la mente amar a mis hijos. Sí, porque tú lo puedes amar incorrectamente. ¿Está bien eso? Hoy en día nosotros creemos que amar a nuestros hijos es darle todo lo que ellos quieran. Protegerlos de ciertas cosas en sus vidas que hacen falta que pasen. ¿Por qué? Por ellas. Entonces, ¿cómo amar a nuestros hijos correctamente? Pues entonces, esos son ese tipo de madres. Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Este proceso implica que práctica social, conversación, que una persona desea enseñar y que otra esté dispuesta a ¿qué? A aprender. ¿Sabe cómo esto se llama? Discipulado. That's what it does. ¿Cómo yo puedo ser mejor mujer, mejor madre? Pues entonces acércate a alguien que ya ha pasado por ¿qué? Por ese proceso. Como dice mi hermano, fue nunca maestra que yo me acuerde, pero cuando me pongo a pensar cuántas personas llevó, le habló de Cristo en su influencia. Quiero que vean esta foto antes de concluir. Virginia Clara Brown. En 1835, en Virginia, los que si alguna vez tienen la oportunidad de ir a South Carolina, esto fue en Virginia. En South Carolina hay un lugar que se llama el Mercado de los Negros. Y básicamente este mercado no era donde vendían a los negros, es en otra calle, donde vendían los esclavos. En 1835, ella y sus 4 hijas y su esposo fueron vendidos como esclavos. Lo triste es que fueron vendidos a diferentes ¿qué? Dueños. Eso separó completamente ¿qué? A la familia. Por muchas décadas ella no pudo ver ¿qué? A su familia y no sabía si algún día la iba a ver. Ella fue comprada por un hombre en Kentucky. Ella fue a Kentucky a vivir y el hombre cuando falleció en 1840, los hijos la dejaron ¿qué? Libre. Pero no podía vivir en Kentucky porque en Kentucky tú no puedes vivir como una persona de color y ser libre. Por lo cual se montó en una caravana en 1847, en una caravana donde vino a ser la cocinera de estos vaqueros que se movieron al oeste hasta que llegó a Colorado. En Colorado ella comienza a lavar ropa y crea la primera lavandería de Center City, Colorado. Por la cual todo esto fue en 1859, cuando ella abrió la lavandería. Y todo el dinero que ella ganó, lo ahorró, pero lo invirtió. En 1866, ella era dueña de 16 lotes de tierra en Denver y 7 casas en Central City. Ella con más de $10,000 en el banco, en aquella época, y sus posiciones, pudo comprar la libertad de 16 familiares, incluyendo a varios de sus hijos. Pero fue en 1882, a los 82 años, que finalmente encontró a su hija mayor, Elisa, en Iowa. Una mujer nacida esclava. Viajó el continente de Estados Unidos, creó una fortuna y venció la esclavitud, cumpliendo la promesa que le hizo a su hija mayor cuando la vendieron en Virginia. Nos vamos a ver de nuevo. O sea, lo que es triste es que, si puedo enseñar, esta es una de las, está en Center City, Colorado, una estatua de ella, y básicamente este es uno de los complejos apartamentos que por los años fue sido progresado y hoy en día se llama por el mismo nombre de ella, además de los programas y becas que han dejado y han sido en multiplicación. Pero esta es mi pregunta, y hago esto porque no tuve tiempo para ver si era cristiana o no. Porque este edificio, la estatua y todo eso se va ¿a qué?
se va a quemar. Y es tremenda historia. Es tremenda historia al punto de vista donde alguien no dejó que su pasado y su presente dictara ¿qué? Su futuro. Su futuro. Y vemos ciertas características y competencia en ella. Pero la pregunta es que, ¿está tu futuro puesto en las manos de Dios? Porque es cierto que podemos lograr todas estas cosas y hasta comprar familiares, ayudar a familiares, especialmente no hoy día, ¿verdad? Pero en el sentido de la esclavitud. Pero básicamente tus hijos nacen esclavos espiritualmente. They are slave to sin. Y si tú no lo sabes todavía, deja que vayan creciendo. Por más bueno que sean, van a llegar a ser teenagers, adolescentes. Okay. Nace el pecado ¿qué? En ellos. Y aquí todo el que tiene hijos, yo estoy seguro que nunca le enseñó cómo mentir. ¿Verdad? Pero ¿qué actores? Yo no rompí eso, que tú eres la única que está en esa habitación, no hay más nadie y te vi corriendo. Nacemos que en esclavitud de pecado y el único que nos puede librar ¿quién es? Cristo. Y solamente Cristo. Y la inversión que nosotros hagamos es una inversión que espiritual y eternal como Cristo hizo ¿quién? Por nosotros. La razón de esta madre de Proverbios, de su carácter, es porque empezó con ¿qué? Con Dios y con Jehová. Porque aunque he hablado de todos estos logros que Miss Clark tuvo y que usted puede tener aquí, si no son eternales y espirituales, se van, se queman y se quedan. Pero lo más importante es lo eternal y lo espiritual que estamos sembrando en nosotros. Y por eso hablamos hoy en día de la mujer y de la madre. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Porque ahora no eres madre, pero eres mujer. Y lo mismo para el caballero. ¿Cuál es tu ministerio? ¿En dónde tú estás empleando tu tiempo? ¿En dónde tú eres devoto, dedicado, disciplinado, dinámico, dadivoso? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de qué? De Dios. Porque no importa lo que tenga, lo podemos aplicar no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer, el hombre, la madre, que teme a Jehová, esta será alabada. Padre, gracias por tu palabra hoy día. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y Padre, yo comprendo que hay sentimientos encontrados hoy día. Tú conoces cada corazón que está aquí, no entendemos todo. Y a veces vemos injustos o injustas algunas cosas. Ya fuera por el tiempo que nos diste una madre, ya fuera a lo mejor por el tipo de madre que nos diste. Pero Padre, cada persona tiene un libre albedrío. Te pedimos hoy día que sea tu palabra hablando. Que tú tienes un plan y un propósito en todo, que no lo entendemos. Y que tu plan va más allá y tú lo único que nos pides simplemente es que tengamos temor de ti. No miedo, reverencia, respeto, porque dentro de eso tú estás trabajando en nuestras vidas. En cada persona que está aquí. Aún en nuestras pérdidas tú las usas para bien, como dice el apóstol Pablo. Y Padre, hemos visto hoy todo tipo de mujer sirviendo. No solamente esta mujer en Proverbios, que es una poesía, no es alguien necesariamente específico, a pesar de que le está hablando de una madre, el escritor Lemuel. No tenemos que alcanzar a una mujer, a una madre, sino simplemente confiar y darle nuestra vida a Cristo, que desarrolle un carácter en nuestras vidas, para hacernos competentes al ministerio que tú nos has llamado, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en este edificio que tú llamas la iglesia. Ayúdanos a entender esto. Te pido por cada madre que está aquí, por cada dama que está aquí, por cada hija que está aquí. Tú conoces exactamente su situación. Tú conoces
conoce dónde están, Padre, y te pido que sea tu Espíritu Santo que le dé la paz, consuelo, fortaleza y guía, para que sean las madres que tú has llamado, las mujeres que tú has llamado, las hijas que tú has llamado, Señor. Gracias porque no hay amor más similar al tuyo que el amor de una madre. Gracias porque tú demostraste ese amor para con nosotros en Cristo Jesús. Y ese amor solo viene de ti. Si hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, que no salga igual como entró, sino tu Espíritu Santo ha hablado a su corazón, tu palabra y yo a su intelecto, pero tu Espíritu Santo usando tu palabra